Estamos en el Evangelio de Juan, este maravilloso libro que nos habla de que Jesucristo es Dios. Él se hizo hombre por un tiempo, pero su deidad permanece para siempre, desde antes de la creación de este mundo y por toda la eternidad. Estamos en Juan capítulo 1 y vamos a ver los siguientes versículos en donde nos quedamos la semana pasada. El unigénito Hijo, Juan 1, del 15 al 18. Dios, gracias por darnos el gran privilegio de tener tu libro abierto y poder penetrar en él y ver todo el tesoro que está allí, práctico para nuestra vida diaria y increíblemente satisfactorio para nuestra alma. Te pido, Señor, que nos des un buen estudio, una buena enseñanza que nutra nuestro corazón. Y te pido por todas las personas que se están conectando a esta transmisión o que después verán, escucharán el mensaje tanto en YouTube como en la página que tenemos. Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues para mi gusto, las 2 semanas pasadas tuvimos un verdadero banquete con el versículo que nos tocó en esa ocasión, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a ver los siguientes versículos, 15 al 18. Te pido que me prestes tu Biblia porque no tengo esa página aquí. Juan 1, 15 al 18, que dice así. Juan 1, 15 al 18. Juan 1, 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos versículos nos hablan de Jesús como el único, el especial, el unigénito Hijo del Padre. No hay otro, sino tan único en su nacimiento virginal, en su doctrina, en su obra, en sus milagros, en su predicación constante, pues fue el que introdujo la relación con Dios como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. En su muerte, una muerte realmente
muy especial en donde Dios mismo permitía que mataran a su unigénito, y tembló la tierra y se oscureció a las 3 de la tarde, para después tener 3 días después su resurrección. El único ser humano que ha vencido a la muerte y regresado para hablarnos a nosotros de una manera personal. El único ser humano, pero claro, era ser humano y al mismo tiempo era Dios mismo. Vamos a ver una serie de cosas aquí en estos versículos. Son muchos versículos, pero sí tenemos que continuar, si no, pues nunca acabaríamos el Evangelio de Juan. Número 1, testimonio. Y testimonio ahí en el capítulo 1, versículo 15. Al principio dice, este vino por testimonio, dice el capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de que este era el unigénito, el único. Ya había dicho que venía para dar testimonio. Si nos vamos al versículo 8, no era él la luz. Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él era el heraldo ya profetizado en el Antiguo Testamento, que venía a anunciar la llegada del Rey. Malaquías, entre otras citas, nos habla de este heraldo. Necesito hacer notar que este Juan el Bautista es muy diferente de Juan el Apóstol. Es Juan el Apóstol el que está escribiendo este libro y está hablando en este primer capítulo de Juan el Bautista, que es otra persona totalmente diferente. Podríamos decir primo de Jesús. Él se expresa conforme a la profecía de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice así, Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Él es el que estaba preparando ese camino. Él clamó para anunciar y mostrar el Salvador. Leyendo ese primer capítulo, en el versículo 15, dice así, Juan dio testimonio de él. Y bueno, más adelante iba a decir quién era esa persona que estaba siguiendo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Recordamos que la Pascua de Jehová se instituyó el día que los judíos salieron de la esclavitud de Egipto y mataron el día 14 del primer mes un corderito cuya sangre
puesta en los dinteles de sus puertas, los iba a salvar de la gran matanza que el ángel de Jehová haría con todo primogénito en Egipto. Y aquí Juan está diciendo que el verdadero Cordero no es el que matarían cada año para celebrar la Pascua, haciendo un memorial de esa gran salida de los judíos de Egipto. No, porque la sangre de los corderos no quitan los pecados, nada más tapan un poco, pero vendría alguien que sí, con su sangre quitaría los pecados. Y aquí Juan con gran fuerza lo está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que matar corderitos cada año y lo habían hecho ya por 1400 años celebrando la Pascua. Ahora venía el verdadero Cordero y derramaría su sangre una sola vez y para siempre, suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Y todo aquel que quisiera se lo apropiase y tuviera perdón de pecados. Su testimonio de Jesús fue un testimonio abierto. No le importaba lo que la gente decía. Fue un testimonio público para que todos supieran que él estaba cumpliendo una promesa de Dios muy, muy importante que venía desde las primeras páginas de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. El pecado de Adán y Eva los tenía separados de Dios y realmente dignos de muerte. Habían desobedecido a Dios. Dios, que no puede pasar ni uno solo de nuestros pecados, tenía que hacer algo para que el hombre pudiera tener salvación. Y dio una gran promesa aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un descendiente de la mujer vendría a aplastar permanentemente a Satanás, cuyo tipo era la serpiente, mientras que la serpiente sí le iba a morder en el calcañar, mandando a Cristo a la cruz, sin saber que precisamente eso era la derrota total del enemigo y la salvación para el hombre. Su testimonio era desde sus entrañas. Realmente había una pasión absoluta en este Juan el Bautista. No le importaba lo que el mundo pensara de él. Una persona extraña para lo que estaba pasando en esos días entre el pueblo. Era un testimonio fuerte, era un testimonio claro, era un testimonio limpio, poderoso, como podemos leer en Juan 3. Al leer tú Juan 3, esos primeros versículos, Juan hablaba de la llegada del Rey. ¿Cómo huiréis de la ira venidera?, hablaba Juan al pueblo. Un testimonio que nosotros debemos tener para con Jesús ante este mundo
que no es muy diferente al mundo que tenía en ese tiempo el pueblo judío. Dile por favor a señor Rafa que venga en este momento. Rafa, no está conectada la electricidad en la cámara. Rafa, aquí está afuera. Por favor, Rafa, conecte por favor la cámara a la electricidad. Ya se acabó y se va a apagar en cualquier momento. No está conectada a la electricidad. Ahí. Está conectada, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Tuvimos un pequeño presente técnico, le hablamos a nuestro técnico alemán en español, pero sí entendió y vino rápidamente a poner orden en la cámara para continuar con nuestra grabación. El testimonio tuyo en estos días debe de ser como el testimonio de Juan el Bautista. No importa que te digan fanático, no importa que te digan que tú estás medio loco siguiendo las cosas cristianas, entre comillas, pero realmente sabiendo que eso es lo que quiere Dios, anunciar al mundo la realidad del Mesías, del gran Salvador que ellos pueden tener para su alma, el único nacido de una virgen. No tuvo el pecado de Adán que se transmite a través del hombre. Isaías capítulo 9, versículo 14. Isaías 9, 14. Sería bueno que movieras la cámara un poquito porque me muevo, no importa. Isaías 9, 14, que dice así, no es 9, 14, es 7, 14. Si estoy mal, lo tengo aquí mal, 7, 14. Gracias, 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que dice. Y esa profecía se cumplió en el unigénito Hijo de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. El libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Que dice así Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él venía al mundo para cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir, ya la hemos roto muchas veces, para ser nuestro sustituto en la vida, cumpliendo la ley en su vida y luego ser el sustituto en el castigo que merecemos por no haberla cumplido. Romanos capítulo 8, versículo 3, que dice así, Romanos 8, 3. Romanos 8, 3 dice:
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice así: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, llegaba el gran Rey a este mundo. ¿Para qué? Para salvar al hombre de un destino terrible sin Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, preciosos versículos de cómo abre este libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos hablaron por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hacemos notar aquí en este versículo 2 que dice: en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿cómo? Por el Hijo. No, ya no necesitamos a los profetas que hablaron a los padres, es el Hijo el que ahora habla. El que siempre ha existido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternos desde antes del principio, no tuvieron principio ni tendrán fin. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Pues este es el testimonio que le están dando Juan de este maravilloso hombre Dios. Juan 8, 56, cuando hablando con los religiosos de ese tiempo, dice Juan 8, 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes tú 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto
De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, pues Él será para siempre. Lo ha sido siempre, lo será siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que transformó mi vida, eso no lo quiero yo olvidar. Esta mañana que estaba yo leyendo estos preciosos salmos, entré a escuchar himnos gloriosos de todos los tiempos, recordando tantas cosas de cuando yo por primera vez escuchaba estos himnos, que tenía yo poco tiempo en Cristo y estaba penetrando en el maravilloso mundo de la música cristiana. Como dice el Salmo 105, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Precioso, maravilloso. Que debemos acordarnos siempre de todo lo que Él ha hecho. Isaías 51:1, versículo precioso que también tocó mi vida desde el día que yo lo leí. Isaías 51:1. A ver qué dice, por favor, Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Yo fui arrancado de una cantera súper sucia, súper terrible, miserable, mi vida que era, y me trajo a una transformación maravillosa. Ese Dios que Juan el Bautista está dando aquí testimonio. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que quiere salvar también tu vida, el que vino precisamente a que el mundo no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero no será así para todo el mundo, sino es para todo aquel que quiere. Entonces aquí vemos a este Juan el Bautista, que aún en el vientre de su madre, cuando Juan el Bautista todavía no nacía, en el vientre de su madre Elizabeth, cuando María, que sería la madre de Jesús, fue a visitarla, dice la palabra de Dios que ese bebé en el vientre saltó. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. Se gozaba también ahora, 30 años después, pero dice el versículo, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 30 años después, Juan el Bautista predicaba en el Jordán: el reino de los cielos se ha acercado, el Rey viene. Qué maravilloso ser un testigo de Jesús y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo fue Juan el Bautista,
¿Lo eres tú? Bueno, pues qué gran privilegio el ser testigo de Él ante un mundo que no lo conoce, ante un mundo que lo rechaza, ante un mundo que está perdido. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos. Bueno, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan capítulo 9, versículo 24. Juan capítulo 9, versículo 24, que dice así, Juan 9, 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Siguiente versículo. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué versículo tan precioso que no lo podemos apropiar. Yo estaba ciego, ahora veo a través de Jesús. Entonces es lo primero que vemos en estos versículos. Testimonio poderoso de Juan, que nos es modelo para que nosotros hagamos lo mismo. Número 2, el contenido del testimonio. Y esto lo leemos también en este capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan era de mayor edad física que Jesús. Había nacido aproximadamente 6 meses antes que Jesús. Pero Juan dice que Juan era antes que él. ¿Por qué? Porque Jesús venía desde la eternidad. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Fue Jesús quien el ángel lo llamó el Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. Lucas 1:32. El ángel lo llama cuando está presentando esta noticia a María, que sería la madre de Jesús. Dice Juan 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, esto no fue lo que se dijo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue llamado profeta del Altísimo. Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas 1:76. Y por eso está diciendo Juan, él era antes que yo, porque era primero que yo. Lucas 1,
76, que dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan era el profeta de Jesús, mientras que Jesús era el mediador entre el hombre y Dios. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo mediador y Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Juan era un gran hombre, dice Jesús. Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 11, que dice así. Mateo 11, dice, Mateo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero era solo el heraldo del rey, y él mismo le da toda la gloria a Jesús. Todos buscan lo suyo propio, dice Filipenses 2:21, pero no lo de Cristo Jesús. No fue así Juan. Él fue un buen cristiano que glorificaba a su Señor. Primera de Pedro 2:9. Él, como todos los que tienen a Cristo en su corazón, vosotros sois, dice Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús tiene precisamente el título de ser el primero, el alfa y el omega. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Vamos a llegar a Isaías, capítulo 44, versículo 6. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Antes de todas las cosas fue Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. ¿Sí? Jesús es realmente todo en todos. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando nosotros hablamos de Cristo, solo lo hacemos como mensajeros de Él. Somos cristianos, seguidores de Él, llevando el mensaje de Él por todos lados. Él es el que toma la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. El siguiente versículo, Colosenses 1, 18. Y Él es antes
de todas las cosas, decía el 17, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Bueno, pues Juan el Bautista está poniendo a Cristo y a Él mismo en su lugar en este versículo 15. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La tercera cosa que podemos ver en estos versículos, lo que nos da, es el siguiente versículo, que es el versículo 16, precioso, porque se complementa con el 14 que vimos la semana pasada. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Aquí hay una verdadera conexión, y porque hemos recibido toda la plenitud de Él, conforme a lo que dice el versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. ¿Qué dice? Dice así, Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuán agradecidos estamos con Jesús por lo que Él nos ha dado, el ser llamados hijos de Dios, el ser copartícipes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4, o herederos de Dios con Cristo, Romanos 8:17. Él estaba lleno para que nosotros estuviéramos llenos en Él. Efesios capítulo 1, versículo 23. Y bueno, sí estamos viendo muchos versículos, pero esto es muy importante para que veamos la eminencia de Cristo. Efesios 1, 23. Efesios capítulo 1, versículo 23. El cual es su cuerpo, Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Proverbios 8, 21. Proverbios 8, 21. Que dice así, Proverbios 8, 21. Proverbios 8, 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Todo el capítulo 8 de Proverbios habla de la sabiduría que debemos adquirir, pero realmente está hablando de Cristo. Bueno, pero espérame, entonces en este número 3, todo lo que nos ha dado, ¿qué nos ha dado? ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Qué fue lo que hemos recibido? Bueno, podemos decir gracia sobre gracia, que es lo que dice el versículo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todo se resume en una sola palabra: gracia, gracia, un regalo invaluable, único, eterno, gracia.
gracia sobre gracia. Gracia sobre, no explícale el rojo. Gracia sobre gracia. Una expresión de sobre abundancia. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3. Si gracia es abundante, imagínate gracia sobre gracia. Eso es lo que recibimos de Cristo. Malaquías 3, versículo 10. Malaquías 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os daré, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no es cierto en nosotros eso, que hemos recibido bendición hasta que sobreabunda. Llevo 44 años en Cristo y cada año es mejor. La sobreabundante gracia de Dios, de colmar, de llenar, hasta derramar, de llenar y sobrellenar, de dar gracia y luego poner más gracia y de nuevo poner más gracia. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 8, que dice así. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Gloria, la gloria de Dios en toda persona que tiene a Cristo en su corazón. Cada día aumentando, creciendo para tener más y más y ser más efectivos para Él, pero al mismo tiempo teniendo una más profunda comunión con Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a esa gloria ahora y hasta por los siglos. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos una serie de estudios, y creo que son como 15, creo que ya los vimos aquí hace un año, sobre la gracia, una palabra muy grande. Favor inmerecido de Dios a favor de todos nosotros. Nos ha transformado para transformarnos conforme a la gloria de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29,
que dice así. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 1 Corintios 15:49, 1 Corintios 15:49, 1 Corintios 15:49, que dice así, 1 Corintios 15:49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Y humanos que somos, pero dentro traemos todo el cielo ahí mismo. Bueno, pues hemos visto este versículo 16 que nos da tanto de Jesús y de quién debemos estar nosotros profundamente agradecidos. Nunca lo merecimos, aún ahora no lo merecemos, pero Él nos ha dado de su plenitud, gracia sobre gracia. Número 4, no nos da más que eso. Ya había hablado Juan de gracia sobre gracia, pero en la palabra de Jesús, que es ahora para nosotros, Dios había dado la ley por medio de Moisés, pero la ley nunca ha servido, solamente nos dice lo que es el estándar de Dios, para que sepamos que nunca podemos llegar a Él. Ese es el único propósito de la ley, y correr a un Salvador. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley nos condena. La ley solamente me dice, como un espejo, qué mal estoy, y nos declara culpables. Segunda de Corintios capítulo 3 del 6 al 8, Segunda de Corintios 3 del 6 al 8, que dice así, Segunda de Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque no de la letra, sino del Espíritu, dice el versículo, no de la letra, sino del versículo. Momento. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pasando de terror por lo que nos podría suceder en pecado con un Dios justo, a total confianza y seguridad, cambiando Dios la palabra juez por la palabra Padre. Hebreos 12, 18. Hebreos 12, 18. Hebreos 12, 18, que dice así. Hebreos 12, 18.
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad. No os habéis acercado al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No es el Dios terrible de monte Sinaí que decía no se acerquen porque el que toque el monte morirá instantáneamente, sino ir a la ciudad de Sión, a la Jerusalén celestial, donde nuestro Dios, como nuestro Padre, está esperándonos para la gloria eterna. Por último, número 5, vemos el último versículo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Número 5, una revelación clara de Dios. Lo vemos por fe todos los días. Nadie ha visto a Dios porque decía el Antiguo Testamento, nadie podía ver a Dios y vivir. Pero los cristianos tenemos una visión clara de Dios. Lo vemos todos los días. Desde nuestro corazón trae maravillas, señales preciosas. El conocimiento de Dios, el compañerismo con Él, a través de mi Biblia, a través de la oración, a través de un compañerismo precioso con Él. Vivimos por fe, y por fe lo vemos diariamente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es el Cristo que yo tengo en mi corazón. Si tú has recibido a Cristo en tu vida, pues es un Cristo glorioso. Dice la Biblia en 2 Corintios que nuestro corazón se expande. Cristo en tu corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 2, que dice así, Hebreos 2, 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El Antiguo Testamento, Dios estaba muy velado para con ellos, no tenían lo que nosotros tenemos, una revelación de Dios muy parcial, en donde el mismo Moisés que quiere ver a Dios no puede ver más que su espalda. Éxodo 33, 20, Éxodo 33, 20, Éxodo 33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice Dios. Pero con Jesús ahora Él nos ha dado a conocer al Dios único,
el único que podía hacerlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Como le dijo a Felipe, tanto tiempo me has visto a mí y me preguntas por el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el velo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y ese es el Cristo que tenemos adentro en el corazón. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y como dije hace unos segundos, pero no te di la cita, Juan 14, 9, Juan 14, 9, en donde Felipe le pregunta, le dice a Jesucristo, muéstranos el Padre y nos basta, con eso tenemos. Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice aquí en Juan 14, 9, 14, 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, pues qué maravilloso estos versículos de Juan que nos está hablando del gran Rey que está entrando en el mundo para no salir, sino quedarse en el corazón de los que le siguen. Mateo 3, 17. Mateo 3, 17. Mateo 3, 17, que dice así. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Job capítulo 15, versículo 8, allá en el Antiguo Testamento. Job capítulo 15, versículo 8. Job 15, 8, que dice así, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Colosenses 2, 2. Colosenses 2, 2 y 3, que dice así. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del reconocimiento. Cristo es el gran Rey. Cristo nos hace conocer a Dios. Él lo ha dado a conocer, lo hará a conocer
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues, ¿qué más te puedo decir de Cristo? El gran Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Es Él el Señor total de tu vida? Pues afortunado eres, porque si no, maldito eres que tienes que estarle dando satisfacción a un yo que nunca te satisface y que te llevará de perdición y perdición, inclusive a separación eterna de Dios. Y es tan fácil tener a Cristo en tu corazón, fácil para nosotros, pero Cristo fue el que pagó con su sangre la redención de los pecados. Hablo a ti en esta mañana que quizá estás titubeando sobre quién es Cristo, quién es ese Dios de gloria. Él quiere ser el Señor y dueño de tu corazón. Él quiere entregarte la vida eterna gratis. Él quiere que tengas una vida abundante aquí en la tierra y que pases la eternidad con Él. Es tan fácil. Es destruir a tu yo que tanto mal te hace diariamente y en su lugar poner a Jesús, que sea el Señor de tu vida. ¿Cómo? Pues sencillamente con una oración sincera, humilde, reconociendo tu condición y pidiéndole a Cristo la transformación que tú necesitas para tener esa vida eterna. Cristo está aquí con nosotros. Ábrele tu corazón, dile que tú quieres cambiar, dile que quite al yo terrible de tu vida y en su lugar se ponga a Él. Vamos pues tú y yo a hacer una pequeña oración en este momento. Yo te guío en una oración sencilla y en el silencio de tu corazón tú habla directamente con Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar los ojos y hablar con el Todopoderoso. Dios, en esta mañana vengo a ti con un deseo ferviente de cambio en mi vida. Traigo todos mis pecados, yo quiero que tú los aniquiles, los quites de mi vida y me des una nueva vida en Cristo. Regálame la vida eterna que tú ofreces, que Cristo pagó en la cruz. Dame la oportunidad de tener aquí mismo en la tierra una vida abundante. Entra a mi corazón en este momento. Ahora mismo, siéntate en el trono de mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso fue lo que yo hice hace 44 años. Una pequeña oración cambió mi vida. Tengo vida eterna. Pues ojalá tú hayas hecho esa oración conmigo. Arranca con Cristo, empezando a leer este Evangelio de Juan, que te guíe la persona que te invitó. Cristo puede con tu vida y quiere darte vida eterna. Si hiciste esa oración, pues
pues es tuya. Y ahora hay que crecer en esa gracia que Él ofrece, gracia sobre gracia. Con esto terminamos esta transmisión de esta mañana y te pido que estés aquí el próximo miércoles. Continuaremos con el Evangelio de Juan en los siguientes versículos. Realmente más y más aprendiendo de Cristo.